todos los recursos hídricos, tanto que ingresan, ¿no?, a la parte del sistema y todo lo que sale del mismo, ¿no? Entonces sería como un intervalo de tiempo determinado, o mejor dicho, en un intervalo de tiempo determinado, ¿no? Entonces le llamamos balance hídrico a todo lo que ingerimos y a todo lo que desechamos también de nuestro organismo, ¿no? ¿Esto con qué objetivo se hace? Para conservar la salud y mantener en funcionamiento todos los sistemas corporales. Esto es necesario, ¿no? Dice que exista, ¿no?, un equilibrio entre todo lo que ingerimos y todo lo que vaya a salir, ¿no? Tanto en el plano hidroelectrolítico como respecto a lo que es el balance ácido-base. Ahora, acordémonos un poquito que cuando hablábamos de la conformación corporal del cuerpo, decíamos, ¿no?, que en el organismo aproximadamente entre 50, 60 y algunos autores hablan hasta el 70% del peso total, dice que es líquido. Acordémonos también de los líquidos corporales, ¿no? Tanto el intra como el extracelular. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Vamos a ver más adelante el por qué. Porque dice que este líquido intracelular representa aproximadamente el 33 al 40% de lo que es nuestro peso corporal. Sin embargo, mientras el líquido extracelular o el líquido el extracelular son aquellos que se sitúan fuera de la célula, no están dentro de las células como el líquido intracelular, ¿no? Y a su vez, este líquido extracelular a su vez se divide en lo que es el líquido intersticial y el líquido intravascular, ¿no? Cuando hablamos, no nos olvidemos que este líquido extracelular, a diferencia del intra, que compone más o menos del 33 al 40% del peso corporal, este líquido extracelular solamente compone el 15% del líquido, de los cuales el 10% aproximadamente es líquido intersticial y el 5% es lo que es el líquido intravascular. Ya, entonces vamos a recordar nuevamente, no se olviden que el cuerpo humano está compuesto entre el 50 al 70% de líquido, de los cuales pues las 2/3 partes son líquido intracelular, que sería el 40%, y solamente el 1/3 está solamente compuesto por lo que es el líquido extracelular, ¿no? Estamos hablando, les decía, aproximadamente de un 15 a 20%, donde el 5% es intravascular y el 15% es intersticial, ¿no? O hablamos de un 10% y un 5%. Esta sería la conformación de lo que es líquido. Ahora, ¿por qué es importante conocer los valores de los electrolitos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos olvidemos también que el cuerpo humano o el componente de líquido está compuesto también por electrolitos, ¿no? Que este es un elemento que al estar disuelto en agua se disocia y es capaz de transmitir corriente eléctrica. Los electrolitos dice que son imprescindibles para muchas funciones orgánicas, como para el funcionalismo neuromuscular y el equilibrio ácido-base. Por eso la importancia, ¿no?, de conocer los valores de los electrolitos que están en el organismo. También no nos olvidemos que está compuesto por los minerales, ¿no? Estos minerales dice que actúan como catalizadores de las respuestas nerviosas y de la contracción muscular y del metabolismo de los nutrientes, además de que regulan, ¿no?, el equilibrio electrolítico y la producción de las hormonas. ¿Por qué? Porque es importante más que todo esta hormona, la hormona antidiurética, ¿no? Porque es la encargada de regular el control de líquidos, ¿no? Ahora, ¿qué factores influyen? No se olviden de la hormona antidiurética. Ahora, otro de los factores que influyen en el volumen de los líquidos corporales está pues lo que es la superficie corporal, ¿no? Cuanto dice más pesa una persona, quiere decir que más agua tiene, ¿no? Con excepción de la parte de la grasa. Por eso, cuando hablábamos de la conformación corporal del paciente, hablábamos de ¿se acuerdan? ¿De qué estaba compuesto? A ver. ¿Quién se acuerda? La masa libre de grasa. ¿Ya? ¿Y la otra? La masa grasa. Exactamente, ¿no ves?
¿Ya? Entonces, por eso es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice, con excepción, ¿no?, de la grasa, es la que casi carece de agua, ¿no? Es decir, mientras más grasa tenga nuestro organismo, pues menos va a ser el contenido de agua por la unidad de peso. ¿Ya? También otro factor que influye en el volumen de líquido sería la edad. Los lactantes tienen más agua en comparación con el peso corporal de los adultos, ¿no? La edad y el contenido del agua son inversamente proporcionales. El sexo también influye, ¿no? O es un factor importante. ¿Por qué? Porque dice que la mujer tiene ligeramente menos agua por unidad de peso que el hombre. ¿Por qué? Porque está constituida por un porcentaje de grasa levemente mayor, ¿no?, a lo de los varones. Ahí estaría, y sería una de las respuestas, ¿no? Y como ustedes ven, también es un factor, ¿no?, que afecta. Ahora, dentro de los principales factores que modifican lo que es la distribución de líquidos corporales sería uno, lo que es la concentración de electrolitos en el líquido extracelular. Actúan sobre todo, dicen, el intercambio de agua entre los compartimentos tanto de líquidos del cuerpo, donde va el sodio, que va en el agua, o va el agua, mejor dicho, y la presión también sanguínea capilar, que esta presión sería la fuerza impulsada de agua que hace salir los líquidos desde los capilares al líquido intersticial. Por lo tanto, un aumento en esta presión capilar va a transferir líquidos desde la sangre hasta el líquido, hasta, mejor dicho, hasta la parte del líquido intracelular, tisular, o también conocido como, a ver, ¿se acuerdan? Hablamos, ¿qué sería LIS, líquido? Extracelular. A ver, intersticial, ¿no ves? Donde aquí aparece el edema, cuando sucede, cuando hay aumento de la presión sanguínea capilar. Ahí ya aparece el famoso edema, ¿no? Y por último, la concentración de proteínas que producen el efecto opuesto, ya que van a retener agua en la sangre, ¿no? Y van a traerla desde el líquido también intersticial. Ahora, ¿qué mecanismos mantienen el equilibrio hídrico? En condiciones normales dice que la homeostasis, ¿no?, del volumen total de agua, o sea, el equilibrio del volumen de agua se mantiene en el cuerpo principalmente por mecanismos que ajustan la excreción con la ingesta y secundariamente los mecanismos que ajustan dicha ingesta. Estamos hablando de equilibrios normales, que sería en este caso, si hablamos de la ingesta, estaríamos hablando que el organismo va a obtener agua y electrolitos de diversas formas, ¿no? Cuando la persona está sana o aparentemente sana, ¿no? Va a ser de la siguiente manera: va a obtener agua de los alimentos que consumimos, ¿no? De ahí y también obtenemos agua de los alimentos, de las bebidas que ingerimos. Y el agua producida del catabolismo de los alimentos se conoce como agua endógena, ¿no? Entonces, hablamos del agua endógena de todo lo que nosotros adquirimos cuando consumimos alimentos. A eso llamamos agua endógena. Y esta se considera aproximadamente de 300 centímetros cúbicos producido diariamente por la oxidación de los alimentos, ¿no? Y es el único factor constante de los ingresos. O sea, si yo no consumo agua, voy a también adquirir agua de los alimentos que yo estoy consumiendo, ¿no? O sea, no necesito beber, ¿no? Pero des en cuenta que lo que yo voy a adquirir de los alimentos que yo consumo, pues es bajo, ¿no? Ahora, un adulto sano dice que requiere aproximadamente de 2.600 centímetros cúbicos de líquido, 1.300 que serían por la ingesta y 1.000 que serían de todos los alimentos, ¿no?, que yo consumo, ¿no? Y que estos por el catabolismo se va a producir o se va a conocer como lo que es el agua endógena. Ahora,
Líquidos administrados en diferentes enfermedades, ¿no? Ya cuando la persona no está sana, pues no es capaz de producir estos líquidos, ¿no? O de consumirlos, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que administrarles por vía parenteral. A esto se consideran los alimentos por vía endovenosa, como son, ¿no? Todos los diferentes tipos de sueros que tenemos, como ser por favor, acaba una tarea que es bien importante que ustedes conozcan. Van a averiguar todo, de qué se componen, mejor dicho, los diferentes sueros o soluciones que utilizamos, ¿ya? Estaríamos hablando de la solución fisiológica al 0,9%, estaríamos hablando de la solución dextrosa al 5, al 10, y al 50%, estaríamos hablando del Ringer normal, del Ringer lactato. A ver, alguien si me ayuda, ¿de cuál me olvidé? Creo que esos son los más utilizados en nuestro medio, ¿no? Entonces, por favor, ahí tienen una tarea para que ustedes averigüen qué es lo que le va a aportar estos sueros al paciente. ¿Sí? Pregunta. ¿Está clara la tarea? Sí, licenciada. Ya, perfecto, por favor, porque después me digan, ¿cuál era la tarea? Entonces, conforme vayamos avanzando, yo les voy a ir dando así algunas tareitas para que ustedes vayan investigando, ¿ya? Entonces, les hablaba. Eso sería en cuanto a la administración por sueros, ¿no? Hemoderivados, también no cuenta todo, aquí llamamos hemoderivados a todo lo que es derivado de la sangre, ¿no? Estaríamos hablando del plasma, del paquete globular, de las plaquetas, de los crioprecipitados y otros, ¿no? Esos serían los más utilizados. Y de los expansores plasmáticos, ¿no? Dentro de estos expansores plasmáticos tendríamos, a ver, la albúmina es una, ¿no? Una de las más utilizadas, y los diferentes medicamentos y nutriciones parenterales que ingresamos, ¿no? Entonces, esto sería todo lo que ingresa por vía parenteral. Ahora, también entrarían lo que son los medicamentos administrados por vía intramuscular y intratecal, ¿no? En relación a los líquidos administrados por vía enteral, serían todo lo que administramos por la parte de la alimentación por sonda enteral y la administración de medicamentos también por sonda enteral, que tendría que también cuantificarse. Ahora, estábamos hablando de los mecanismos que mantienen el equilibrio, ¿no? Hídrico. Estaría, mejor dicho, de todo lo que es la parte, sí, de estos mecanismos. También estaría, ya dijimos, la ingesta, estarían todo lo que son los líquidos administrados por vías, por las diferentes vías parenterales. Estaría también lo que es el mecanismo de la sed, ¿no? Que también ayuda a mantener el equilibrio hídrico. ¿Por qué? Porque dice que, hablando de la sed, la ingesta está regulada principalmente a través de ¿qué? Del mecanismo de la sed, ¿no? Gracias a esto es que nosotros ingerimos líquidos. Esta sensación de la sed pues aparece cuando perdemos, dicen, miren, solo el 0,5% del agua corporal. Ahí es que se activa este mecanismo de la sed. Y los principales estímulos fisiológicos del centro de la sed sería el aumento de la osmolaridad en la sangre y la disminución del volumen plasmático. Ahora, la ingesta de líquido también requiere un estado de alerta y es por ello que los lactantes, los pacientes con algún tipo de alteración neurológica o psicológica y algunas personas ya en edad senil, ¿no? Algunos ancianos no son capaces de percibir o responder al mecanismo de la sed, teniendo el riesgo de ¿qué? De sufrir un desequilibrio hidroelectrolítico, o sea, de sufrir deshidratación. ¿Por qué? Porque dice que la ingesta de líquidos requiere que la persona esté en alerta, ¿no? Entonces los lactantes, pues como no pueden ellos, o en ellos no funciona este mecanismo, ¿no? Entonces, ellos por eso es que rápidamente se deshidratan, al igual que los pacientes adultos mayores o los ancianos, ¿no? Y las personas con algún tipo de problema neurológico y psicológico. Ahora, eso hablando acerca de los mecanismos que mantienen el equilibrio hídrico. Estaremos hablando de la ingesta y
todo lo demás que hemos visto, ¿no? Ahora, la parte de los egresos. ¿Ya por qué? Porque habíamos dicho que el balance hídrico era el ingreso de todo lo que ingresa a nuestro organismo, menos todo lo que egresa, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar, ya hablamos de todo lo que puede ingresar a nuestro organismo y tenemos que cuantificarlo, ¿no? Ahora vamos a hablar de todos los egresos. Dentro de esto tenemos las famosas pérdidas insensibles, ¿ya? Estas pérdidas insensibles serían las pérdidas de agua, ¿no? Por la evaporación en forma no visible. O sea, estas pérdidas insensibles nosotros quizás no las vamos a poder observar, ¿no? Y esto dice que ocurre en todos los seres humanos en forma continua. Y la calculamos aproximadamente en una persona adulta que haya una de estas pérdidas insensibles entre lo que son los 800 centímetros cúbicos en 24 horas. Entonces se dan cuenta, casi 1 litro de agua nosotros perdemos y ni cuenta nos hemos dado. Ahora, esta pérdida se produce a través de las superficies cutáneas, como es la piel, aproximadamente 400 centímetros cúbicos, y los pulmones, 400 centímetros cúbicos, como es el vapor de agua durante la respiración, ¿no? Entonces, esta pérdida de agua insensible se da a través de la piel y los pulmones y se calcula exactamente según la superficie corporal del individuo, aplicando la siguiente regla, ¿no? Yo pierdo, dice, 0,5 centímetros cúbicos por kilo peso por hora. Este sería un factor constante para todos los pacientes, ¿no? Entonces, si yo deseo y necesito me piden que yo haga cálculo de las pérdidas insensibles, pues yo necesito tener sí o sí el peso de mi paciente para dar un dato exacto de cuánto de pérdida insensible tiene mi paciente. ¿Ya? Entonces, no se olviden, es 0,5 la fórmula por kilo peso por hora. Ahora, de la parte también podemos, o hay egreso por la parte de los riñones. Habíamos dicho que el cuerpo mantiene el equilibrio hídrico fundamentalmente modificando el volumen de orina excretada para adaptarse al volumen de los líquidos ingresados, ¿no? Y esta función es la función renal, disminuye conforme va avanzando la edad, ¿no? Y el resultado es evidente porque hay aumento en los trastornos hidroelectrolíticos múltiples generalmente que se da en los ancianos. Entonces, no se olviden que también, ¿no? Perdemos líquidos a través de los riñones. ¿Cuánto elimina una persona adulta de diuresis o de orina por hora? A ver. Sí. 50 cc. Ya, a ver quién da más, quién da menos. No nos olvidemos que en 24 horas me dice, si yo no hago un cálculo, ¿no? Que los riñones pierden 1.500 centímetros cúbicos de diuresis, ¿no? Entonces estaríamos hablando más o menos entre 30 a 50 ml por hora. ¿Qué quiere decir? Porque es importante también conocer, ¿no? La diuresis normal por hora para ver justamente si mi paciente está perdiendo líquido. ¿Por qué? Si yo estoy haciendo un control y veo que mi paciente pues orina 600 ml por hora, yo me tengo que asustar, ¿no? ¿Por qué? Porque está perdiendo más líquido, porque yo sé que lo normal que mi paciente tiene que orinar pues máximo por hora es 50 ml, ¿no? Entonces, si yo veo que orina más, pues tengo que alarmarme, ¿no? Ya, entonces por eso es importante conocer la diuresis por hora. Ahora, también perdemos líquidos a través de las deposiciones, ¿no? Dice que a pesar de que circulan unos 8 litros de líquido, miren, por día en el sistema, se absorbe una buena parte de esto en el intestino delgado, ¿no? Eliminándose esto a través de, ¿qué? De las deposiciones. Aproximadamente, en una deposición se elimina entre 100 a 200 cc de ml por día. Y esto varía de una persona a otra, ¿no? Según la consistencia, podríamos considerar que cuando una deposición es líquida, pues sería el cálculo del total del 100% del volumen, ¿no?
Cuando es semilíquida, calculamos el 50%, y cuando es sólida, solamente un tercio del volumen total, según la consistencia de las deposiciones. Ahora, los egresos extraordinarios. ¿A qué llamamos egresos extraordinarios? Entonces, no se olviden, perdemos líquidos a través de las pérdidas insensibles, perdemos líquidos a través de la eliminación de la diuresis y perdemos líquido a través de las deposiciones. Ahora, hablamos de egreso extraordinario. Estaríamos hablando de las pérdidas extraordinarias a todo lo que es la parte de la sudoración, ¿no? O sea, o de la transpiración o de la diaforesis, también le decimos, ¿no? Esta pérdida de agua se da a través de la piel y se regula mediante el sistema simpático, estimulando lo que son la parte de las glándulas sudoríparas. Estas pérdidas pueden ser insensibles, como lo dijimos anteriormente, que hablábamos, ¿no? De las pérdidas insensibles, y las pérdidas sensibles también, ¿no? Que hablábamos a continuación, mejor dicho. Ahora, estas últimas se consideran pérdidas extraordinarias porque se producen por el exceso de la sudoración o por la diaforesis, ¿no? Siendo percibidas por el paciente o enfermero. Se asocia a estados de aumento en la actividad metabólica, generalmente cuando hay hipertermia, ¿no? O cuando se hace ejercicio, ¿no? Uno siente que empieza a transpirar, ¿no? Y pues hay sudoración leve, se dice que se pierde 10 centímetros cúbicos por hora. Cuando es moderada, 20 centímetros cúbicos por hora, y cuando es profusa, 40 centímetros cúbicos por hora. Ahora, continuamos hablando de los egresos extraordinarios. La temperatura, habíamos dicho, ¿no? Lo que es la hipertermia. Si la temperatura axilar está por encima de 37 grados centígrados, dice que por cada grado se pierde 6 centímetros cúbicos de agua en una hora. En la respiración también ya habíamos hablado, ¿no? Que esta es una pérdida insensible, que perdemos, sí, la frecuencia respiratoria es mayor, dice a las 20 respiraciones por minuto se pierde 1 centímetro cúbicos de agua por cada respiración por hora. Por ejemplo, si un paciente está con polignia o con taquignia, se pierde, está con respiraciones de 30 por minuto, en una hora pierde 10 centímetros cúbicos de agua. También hay pérdidas, y se considera como una pérdida extraordinaria también cuando en las cirugías, ¿no? En la parte del acto quirúrgico, cuando hay exposición de todo lo que es la parte de la mucosa, de órganos, cuando revisan las cavidades del organismo al ambiente, se producen grandes pérdidas, dice, ¿no? De calor como vapor de agua, ¿no? Por otro lado, existen pérdidas de fluidos corporales, como ser la sangre, los exudados. Estas pérdidas son variables y dependen siempre de la extensión de la incisión, de la cantidad de vísceras u órganos que se pongan, ¿no? En el acto quirúrgico y del tiempo en que estos órganos estén expuestos. Pero se calcula aproximadamente, si es una cirugía menor, que pierda el paciente entre 100 a 200 centímetros cúbicos. Pero si es una cirugía mayor, es extensa, los órganos están expuestos más tiempo, entonces la pérdida va a ser mayor. Se pierde entre 400 a 600 centímetros cúbicos. Después tenemos, como también continuamos con las pérdidas digestivas. Aquí estaríamos hablando de otros factores que participan en las pérdidas de líquidos a través del sistema digestivo, ¿no? Como es el vómito. Ahí se pierde bastante electrolitos también en lo que es la parte del vómito, en la parte de pérdidas por fístulas también se pierden electrolitos, en las colostomías, en las ileostomías, en los drenajes, en las sondas nasogástricas, yeyunales, las sondas, cualquier tipo de sondas, ¿no? Que esté a caída libre, hay pérdidas digestivas. En las hemorragias también va a haber pérdida, ¿no? En los drenajes, en los hemosuc, en las paracentesis, en las toracocentesis, en las cardiocentesis, en los drenajes, en los drenajes intracraneales, entonces hay pérdidas también. A través de las
secreciones como son las heridas o las secreciones bronquiales, en los exámenes sanguíneos también perdemos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay extracción sanguínea o extracción de algún tipo de contenido o extracción pleural. Entonces, igual des en cuenta que hay pérdidas de líquido. Ahora, cuando hablamos de un desequilibrio hídrico, cuando dice que hay existencia de volúmenes anormalmente bajos o altos del total de los líquidos del organismo. Estos desequilibrios hídricos pueden llevar a un compromiso del estado de salud de un individuo y ser especialmente riesgoso en personas de edades extremas o con algún tipo de patologías agudas o crónicas agregadas como ser las cardíacas, las renales, las respiratorias o los estados de inestabilidad hemodinámica. Hablamos ahí de un déficit volumétrico cuando se producen los ingresos. Estos ingresos son menores a los egresos, ¿no? O sea, tienen un balance hídrico negativo. Entonces, cuando el ingreso es menor al egreso, hablamos de un balance hídrico negativo. En este desequilibrio se pierde agua y electrolitos, ¿no? En la misma proporción en que estas están presentes en los líquidos corporales normales. Y deshidratación sería un desequilibrio osmolar en el cual se pierde agua, pero hay aumento de los niveles de sodio plasmático. Ahí ya estaríamos hablando de una deshidratación. Pero, ¿qué es lo que causa este déficit, ¿no? Del volumen? Una de las causas sería las pérdidas anormales de líquidos, como ser vómitos, diarrea, los drenajes, disminución de la ingesta, hemorragia, el uso de diuréticos también no hace que disminuya el volumen. Los estados febriles, los factores de riesgo serían cuando se presentan las cetoacidosis diabéticas, las diabetes insípidas, la diuresis osmótica, la insuficiencia suprarrenal y las manifestaciones clínicas. O sea, ¿qué es nosotros lo que vamos a observar? Va a haber sensación de sed, el paciente va a tener bastante sed, ¿no? Va a haber disminución del turgor de la piel. Por eso es importante siempre observar, ¿no? Lo que es la turgencia de la piel. Vamos a observar que hay resequedad o sequedad de las mucosas. El paciente va a estar con la piel fría porque va a haber vasoconstricción periférica, ¿no? Entonces las partes de las terminaciones, ¿no? Estaríamos hablando de las manos y los pies, no va a estar bastante frío. Va a haber hipotensión ortostática, va a haber frecuencia cardíaca débil y a la misma vez va a estar rápida, va a presentarse oliguria y la orina va a estar más concentrada, ¿no? Las venas en la parte del cuello van a estar bastante aplanadas y va a haber disminución de la presión venosa central, va a haber letargia y el paciente va a presentar debilidad muscular, piel enrojecida y seca, va a haber irritabilidad y puede presentarse convulsiones y coma, ¿no? A causa del sodio. Sí, ahora, esto sería lo contrario, ¿no? Cuando hay exceso volumétrico. Habíamos visto todo lo que podemos encontrar cuando hay déficit volumétrico. Ahora vamos a ver lo contrario a esto, ¿no? El exceso, o sea, la expansión isotónica de los líquidos extracelulares a causa de ¿qué? De la retención, ¿no? Esta retención puede ser por supranormal de agua y sodio en los rangos que corresponden derivados de ¿qué? De una sobrecarga de volumen, ¿no? O sea, cuando el paciente recibe bastante volumen o de la alteración de la homeostasis, ¿no? Que regula este equilibrio, ¿no? Entonces, podemos producir exceso volumétrico de estas dos formas y en este desequilibrio, pues el balance va a estar al contrario, ¿no? Del anterior que habíamos visto que era un balance hídrico negativo, este va a ser positivo, ¿no? Porque va a haber más volumen de lo que estás egresando. Ahora, ¿a causa de qué? Podría ser por un aumento en el aporte del sodio, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que las personas que consumen más sodio, pues retienen más líquido.
que origina por eso dice que el sodio origina una mayor retención de agua corporal. El aporte es rápido y exagerado en lo que son los volúmenes endovenosos, ¿no? Generalmente cuando no hay un control estricto del goteo, pues podemos producir volúmenes endovenosos exagerados. Mejor dicho, podemos exagerar en lo que es el aporte de volumen, ¿no? Y podemos producir, pues, todo lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué factor de riesgo puede producir esto? Uno, podemos producirle una insuficiencia cardíaca congestiva y renal, puede ser a causa de la cirrosis hepática, a causa de al aumento de los niveles de la aldosterona y los esteroides. ¿Qué vamos a observar en nuestro paciente? Vamos a observar la famosa ingurgitación yugular. Ustedes se van a fijar, más que todos los pacientes cardíacos, los pacientes que tienen retención de líquido. La ingurgitación yugular, hablamos de la dilatación, ¿no? De las venas del cuello, se van a fijar cómo se dilatan. Se pueden observar a simple vista, a eso se llama ingurgitación yugular. Los sonidos pulmonares anormales, ¿no? Las crepitaciones, las sibilancias, ¿no? Más que todo, no sé si alguien ha tenido o tiene algún familiar que sufre de asma. Ustedes a simple vista van a escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se producen, ¿no? Bastantes sibilancias y crepitaciones. ¿Por qué? Porque hay un exceso volumétrico, ¿no? Edema también podemos observar, ¿no? La retención de líquidos, el aumento de la presión arterial, va a haber taquicardia, va a haber aumento en la presión venosa central, aumento en lo que es el flujo urinario y aumento del peso ponderal. El desplazamiento de los líquidos a un tercer espacio, ¿no? Aquí se produce, pues, lo que es la pérdida de líquidos extracelular, del espacio que no contribuye al líquido entre este líquido y el líquido intracelular, ¿no? O sea que se va a un tercer espacio. ¿A causa de qué? Puede ser a causa de una ascitis, a causa de las quemaduras extensas y profundas, ¿no? Que se produce, ¿no? Este desplazamiento al tercer espacio, a causa de hemorragias internas o en las cavidades o articulaciones. ¿Qué vamos a ver cuando hay este problema? Vamos a ver oliguria, ¿no? A pesar del aporte de líquido. Va a haber aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la presión arterial y la presión venosa central, y también podemos observar edemas. Por eso es que ustedes van a ver a los pacientes, a los grandes quemados, ¿no? Que aunque no le aporten líquido, ellos empiezan a edematizarse. ¿Por qué? Porque se va desplazando el líquido al tercer espacio, ¿no? Y por eso se produce el edema. Ahora, balance hídrico, dijimos que era la cuantificación y el registro de todos los ingresos que el paciente va a recibir, ¿no? Y todo lo que a su vez va a salir de este paciente en un tiempo determinado. Este tiempo, pues, lo hacemos en horas, ¿no? Generalmente el balance hídrico lo hacemos por turno. Es muy importante para realizar el balance hídrico conocer el peso de nuestro paciente y pues la cantidad de horas que vamos a calcular. Por eso les decía que el balance hídrico, enfermería lo realiza en sus turnos, ¿no? Entonces, generalmente los turnos de enfermería pues son de 6 horas en la mañana, 6 horas en la tarde y 12 horas en la noche, ¿no? Entonces, esos son los horarios que se utilizaría para realizar el balance hídrico por turno. Por otro lado, también debemos recordar que existen factores de ingreso y egresos que no son constantes en todos los pacientes, ¿no? Independientes de su condición de salud y sexo. El resultado entre este volumen total que ingresa menos o versus el total de los ingresos, pues nos pueden dar balances hídricos positivos, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, hablamos de un balance hídrico cuando positivo, mejor dicho, cuando el ingreso es mayor al egreso.
Hablamos de un balance hídrico negativo si el ingreso es menor si el ingreso es menor al egreso. Y hablamos de balances hídricos neutros cuando los ingresos pues son iguales a los egresos, ¿no? En ese caso estaríamos hablando de balances hídricos neutros. Entonces podemos tener cualquiera de estos tres tipos de balances hídricos. Nos puede dar positivo, negativo o neutro. Ahora, como resumen, no se olviden que vamos a cuantificar todo lo que ingresa y vamos a también cuantificar todo lo que egresa. Hablamos de todo lo que ingresa, habíamos hablado de la vía oral, ¿no? Todo lo que es la parte de las ingestas, ¿no? Hablábamos que tenemos que ingerir de líquidos 1200 y que también teníamos, gracias al agua exógena, 1000 de líquidos, ¿no? Entonces, no se olviden que el agua endógena, aproximadamente tenemos como factor constante que es de 300 centímetros cúbicos en 24 horas, ¿no? Es lo que dice que nuestro organismo produce gracias a todos los alimentos ingeridos, ¿no? Que se da la oxidación o el agua endógena. Y egresa, esto es lo normal, ¿no? Que tiene que ingresar por la parte de los riñones, o sea, en la diuresis o en la orina, 1500 cc en 24 horas estaríamos hablando. Y también tenemos pérdidas insensibles, ¿no? Que si nosotros conocemos el peso de nuestro paciente, tenemos esta fórmula, porque en la anterior clase me preguntaban, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para sacar las pérdidas insensibles? Está también en mi anterior presentación, acá se las volví a poner porque dije, voy a hablarles neto de balance hídrico, entonces por eso se los volví a colocar la fórmula. Y en el caso que no tengamos el peso del paciente, podemos decir que que el organismo pierde 800 centímetros cúbicos en 24 horas. Estaríamos hablando que a través de la piel se pierden 400 centímetros cúbicos y a través de los pulmones 400. Entonces, esos serían los 800 que se pierden en 24 horas. Y las deposiciones, ¿no? Dependiendo de la consistencia de la deposición, se pierde entre 100. Si no sabemos, mejor dicho, la consistencia, podemos decir que se pierde entre 100 y 200 centímetros cúbicos, pero ya dijimos, ¿no? Si era de consistencia líquida, si era semipastosa o si era pastosa, teníamos, ¿no? El 100%, el 50% y un tercio del total del porcentaje, ¿no? Entonces, de acuerdo también a la consistencia, perdemos. Esto estaríamos hablando que son ingresos y egresos normales. Ahora, estaríamos hablando de los ingresos extraordinarios y de los egresos extraordinarios cuando, ¿no? Generalmente ya estaremos hablando de un paciente que está, pues obviamente, internado y está recibiendo soluciones parenteral, ¿no? Habíamos hablado que en la administración parenteral, pues cuantificábamos todo lo que son los sueros, todo lo que son los medicamentos, ¿no? Entonces, todo lo que va a ingresar a mi paciente en forma, en la administración parenteral, yo tengo que cuantificarlo. Estamos hablando de la misma nutrición parenteral total, ¿no? La que se da o se administra en forma central, ¿no? La nutrición parenteral total. Estaríamos hablando también de la nutrición parenteral periférica, la que va al intestino, pero no por vías normales, ¿no? De las transfusiones, de las administraciones enterales, ¿no? Estaríamos hablando de las sondas nasogástricas, ¿no? Todo lo que ingresa por la sonda se debe cuantificar, ¿no? Como es el apoyo nutricional, cuando se le da alimentación por sonda, si le ingresamos agua o cualquier tipo de medicamento que ingrese por la sonda, ¿no? Las transfusiones, ya le había dicho, ¿no? Hablábamos de los hemoderivados, ¿no? Todo lo que son los paquetes globulares, los plasmas, los crioprecipitados, las plaquetas. Entonces, todos estos son hemoderivados, ¿no? Estaríamos hablando de transfusiones. Ahora, todo lo que egresa que es considerado extraordinario, ¿no? O sea, que no es normal, ¿no? No es normal. Estaríamos hablando de lo que es la fiebre o la hipertermia, ¿no? Decíamos que se pierde 6 centímetros cúbicos por grado aumentado por hora. Ya, entonces, según cuando la temperatura está encima de los 37 grados centígrados. Por ejemplo, si yo tengo a mi paciente
que está con 39 grados centígrados, yo voy a calcular los 6 centímetros cúbicos por 2 grados. ¿Por qué? Porque dije que a partir de los 37 grados yo tengo que recién considerar, ¿no? Que es una pérdida extraordinaria. Por las horas, o sea, cuántas horas mi paciente presenta hipertermia, esas horas son las que yo voy a cuantificar y eso va a ser la pérdida que mi paciente va a tener. ¿Ya? Ahora, la sudoración, también habíamos hablado cuando había diaforesis que se perdía, ¿no? Líquido, cuando era leve, moderada y profusa. Si hablamos de leve, se pierde 10 centímetros cúbicos por hora. Si hablamos de moderada, se pierde 20 centímetros cúbicos por hora. Y si hablamos de profusa, se pierde 40 centímetros cúbicos por hora. En la respiración, hablamos en la polimnia, taquignia, que cuando mi paciente pues está con una taquignia, o sea, con una respiración mayor a 20 respiraciones por minuto, yo pues igual mi paciente pierde, ¿no? El líquido, por ejemplo, si mi paciente está con 25 respiraciones por minuto, yo voy a controlar 1 centímetro cúbico, que habíamos dicho, por cada respiración, ¿no? O sea, si mi paciente, hablábamos que lo normal era hasta 20, de 20 yo empiezo a ya cuantificar, ¿no? Por decir, miren, de 25, estamos aumentando 5 respiraciones, entonces cuento 1 por 5 por 24 horas y ese va a ser el total de pérdida extraordinaria que mi paciente presente. Y habíamos hablado que en las cirugías, cuando es una cirugía mayor o menor, mi paciente pierde también, ¿no? Cuando era menor hablábamos de 200 centímetros cúbicos, cuando era mayor de 400 centímetros cúbicos, ¿no? Cuando hay hemorragia, cuando mi paciente presenta drenaje, cuando se le realiza algún tipo de examen, cuando presenta secreciones, entonces a todo lo que no es normal llamamos egresos extraordinarios. Y lo mismo, a todo lo que no es un ingreso normal llamamos ingreso extraordinario. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, licenciada. ¿Estamos bien? Porque yo les voy a preguntar acerca de las pérdidas insensibles, por si acaso. Lisa, ¿puede poner de nuevo a las pérdidas insensibles? Aquí está, pues. ¿Esas son insensibles o extraordinarias? Es lo mismo. Es lo mismo las dos. Claro, a ver. Ah, vale. Sino que este es un resumen de todo lo que les presenté. Esto también les hablé de esto. Acá se los estoy resumiendo de todo lo que les hablé en las diapositivas. En estas 2 diapositivas les estoy resumiendo todo. Se ve que no me estaban atendiendo. Ya. Continúo entonces. Si no hay preguntas, ya voy a terminar. Ya vamos a hacer ahorita el caso. Ahora, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que cómo nosotros vamos a realizar estos controles, ¿no? Esta cuantificación de ingresos menos los egresos. Bueno, para los ingresos también no tengo que tomar en cuenta que tengo que tener, ¿no? Frascos graduados, al igual que para los egresos, ¿ya? Y lo puse, pero más para los egresos. Ya, porque mis imágenes son más para egresos. Este es un pato que tiene, ¿no? Fíjense, tiene sus mediciones, ¿no? Su escala para poder cuantificar. Igual acá, la diuresis, ¿no? Más que todo cuando son los pacientes, cuando están con sonda. Yo la verdad no confío mucho en las bolsas colectoras porque sus mediciones no son exactas. Entonces sí o sí nosotros tenemos que tener frascos recolectores que tengan medidas, ¿no? De graduación para poder saber cuánto es lo que yo estoy cuánto voy a desechar, ¿no? Hablando de los egresos, lo mismo, ¿no? Yo tengo que saber, por decir, si yo le voy a alcanzar un vaso de agua al paciente, yo tengo que saber cuánto es la medida del vaso que yo le voy a pasar. Y entonces generalmente
en los hospitales o en los diferentes centros de salud ya saben, ¿no? Cuánto es lo que mide un vaso. Ahora, si yo no sé cuánto mide, pues tengo que ver, ¿no? Cuánto, tengo que buscar y medirlo, aunque sea el vaso que utiliza el paciente, ¿no? ¿Para qué? Para poder anotar cuánto le voy a dar de ingesta, ¿no? Lo mismo. Si yo le voy a dar, en el caso que mi paciente esté con una sonda nasogástrica y yo le voy a administrar su dieta, igual tengo que cuantificar cuánto le voy a administrar de su dieta para poder registrarlo, ¿no? Porque si a mí me piden balance hídrico, pues tengo que hacer una cuantificación de todo lo que ingresan en mi paciente y de todo lo que salga de mi paciente. Ya vimos que tenemos que cuantificar, ¿no? Pero ahora estamos viendo qué materiales yo necesito para realizar un buen balance hídrico. Y lo primero, pues tengo que tener frascos graduados, ¿no? Frascos que tengan mediciones. Tengo que medir y eliminar estos frascos en cada turno, ¿no? Generalmente, como estos frascos no son desechables, ¿no? Nosotros los desinfectamos, ¿no? Cada que lo utilizamos, si hablamos de, para cuantificar la diuresis, hay en algunas áreas, como ser terapias, las terapias intensivas, las emergencias, las recuperaciones, cada hora hacen, ¿no? El control. Entonces, pues, desinfectan igual, ¿no? Su frasco. Y todo lo que yo deseche o todo lo que le dé a mi paciente tengo que registrarlo. Para esto pues se utiliza una hoja, ¿no? Una hoja de registro de justamente es una hoja exclusiva de balance hídrico, ¿ya? Entonces, lo mismo en el caso de los pañales, ¿no? Yo tengo que tener una balanza para poder pesar estos pañales y ver la consistencia, ¿no? De las deposiciones, para ver si voy a tomar en cuenta al 100%, al 50%, dependiendo, ¿no? De la consistencia de la deposición. Y acá vamos a hacer el primer ejercicio, donde me dice que el señor Juan Pérez, de 58 años de edad, pesa 75 kilos y está internado. Por favor, agárrense cuadernos, lápiz y papel. Bueno, su cuaderno y vayan anotando, porque les voy a pasar un caso clínico. Y no esperen que les pase mi diapositiva, porque recién la próxima semana se las voy a pasar. ¿Por qué? Porque necesito que me tomen atención, porque ahora estamos acostumbrados a esperar que la docente nos mande las diapositivas y no anotamos nada de lo que ella me hable. ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos a trabajar. Por si acaso ustedes dirán, pero, ay, le dicen, antes nos daban los sílabos. Les voy a comentar que ahora los sílabos están estructurados solamente lo básico para que el estudiante busque la información. Ya no es como antes, los sílabos estaban elaborados donde nos daban toda la información, ¿no? Ahora no, está para trabajarlo juntamente con el estudiante. Ya lo estoy terminando el sílabo también, se lo voy a pasar. Entonces, todo está cambiando, ¿no? Entonces, lo mismo, mis presentaciones yo se las voy a mandar, pero se los voy a mandar al final, ya para que ustedes vayan anotando todo lo importante que yo les vaya comentando y diciendo. Ahora, entonces vámonos al primer ejercicio. Les voy a mandar casos clínicos, por favor. Espero que hayan tomado apunte. Ahora, este sería un ejemplo donde el señor Juan Pérez, de 58 años de edad, dice, ¿no? Pesa 75 kilos de peso. Está internado en el servicio de traumatología por haber sufrido un politraumatismo. El médico le ha ordenado un balance hídrico. El paciente presenta venoclisis permeable pasando 300 centímetros cúbicos en la mañana, 200 por la tarde y 500 por la noche, donde dice el paciente ingiere una taza de leche, una taza de avena y presenta vómitos abundantes en todo el día. Por la mañana, pues vomita 400 centímetros cúbicos. En la tarde, 80. Y en la noche, 150. El paciente presenta diuresis de 350 cc en la mañana, 120 en la tarde y 580 por la noche. Y le han transfundido una unidad de paquete globular en el miembro superior derecho y hace una deposición de 180 centímetros cúbicos por la noche. Ahora me dice, ¿no? Hallar el balance hídrico. Entonces acá vamos a trabajar con este caso clínico y lo vamos a pasar todo. En este caso, todos estos datos me lo están dando, ¿no?
y me están pidiendo que yo realice el balance hídrico. Pero cuando nosotros realizamos el balance hídrico, no es que yo voy a esperar las 24 horas para recién hacerle el balance hídrico a mi paciente, no. Conforme yo vaya avanzando mi grupo, yo todo lo que le vaya tanto como vaya él, o todo lo que él vaya, o todo lo que vaya saliendo, ¿no?, del cuerpo del paciente, todo lo que sea egreso, yo lo tengo que ir registrando. Para eso, pues, se utiliza en las instituciones de salud hojitas o instrumentos o formularios que se llaman balance hídrico, ¿ya? Cada institución maneja un diferente formato, ¿no? Verá, pero lo que se toma en cuenta es lo mismo, ¿no? Todo lo que va a salir de mi paciente y todo lo que va a ingresar, mejor dicho, de mi paciente, o sea, todo lo que es ingreso y todo lo que va a salir de mi paciente. Porque dijimos que el balance hídrico era, ¿no?, lo que es la resta entre el ingreso menos el egreso. Ahora, entonces, esta sería mi hoja de balance hídrico y yo voy a ir llenándolo conforme al caso clínico que me dieron. ¿Dónde? Lo tenemos que realizar primero por turno, ¿no? Dijimos, en este caso, el balance hídrico que me está dando es un balance hídrico, si ustedes se dan cuenta, para 24 horas. ¿Por qué? Porque me da, de los 3 turnos, me dice, ¿no?, todo lo que mi paciente ha ingerido y todo lo que mi paciente ha egresado. Primero, miren, dense en cuenta acá, me dan cuántos kilos pesa mi paciente. Entonces, si yo tengo los kilos de mi paciente, pues yo puedo sacar las pérdidas insensibles del paciente, ¿no? Entonces, siempre en la hoja de balance hídrico van a ir los datos del paciente. En este caso, ¿qué se llamaba mi paciente? Juan Pérez. Ya, entonces le puedo poner acá, aquí sí le voy a poner. El nombre de mi paciente era Juan Pérez. ¿Cuántos años tenía Juan Pérez? 58. Ya, entonces le puedo poner el nombre del paciente, va a ir siempre. ¿Para qué? Para que no nos confundamos de paciente, ¿no? Porque muchas veces no solo nos piden balance hídrico de un paciente, ¿no?, sino que nos piden de varios pacientes. Entonces, por eso que lleva el nombre del paciente. Y como tengo el peso, puedo sacar las pérdidas insensibles, ¿no? Pesa 75 kilos, Lisa. Kilos de peso. Pues ahí ya le puse peso, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo los datos de mi paciente y puedo empezar a trabajar. La hora, bueno, no me da en este caso las horas, lo vamos a poner horas al azar, pero ¿por qué viene la hora? ¿Por qué? Porque es importante saber a qué hora yo le estoy administrando, ¿no? Por decir, aquí, por ejemplo, no me dice qué medicamentos, nada está recibiendo. Este es un caso bien simple, donde me dice que recibe primero venoclisis permeable de 300 cc en la mañana. Entonces yo le puedo poner, ¿no? Si me habla de la mañana, al azar, digamos, ¿no? Yo le puedo poner 10 generalmente, pero si me da de toda la mañana, vamos a hablar de un turno que termina a las 13, de 7 a 13, de 13 a 19 y de 19 a 7. Entonces, generalmente, si hablamos de venoclisis, la venoclisis se coloca al final, ¿ya? Entonces, ¿de qué es esto? Venoclisis, porque no me dice, está recibiendo suero fisiológico, está recibiendo Ringer normal, está recibiendo lactato, está recibiendo dextrosa. Directamente me está diciendo venoclisis, por eso es que yo lo estoy poniendo. Pero en el caso que ustedes estén administrando, tienen que ponerle de qué. Por decir, si mi paciente está con solución fisiológica, yo tengo que anotarle en el ingreso la solución fisiológica o lo que yo le esté administrando. ¿Cuánto? 300 de volumen, me dice, ¿no? Me está hablando de 300 centímetros cúbicos. ¿Ya? Después me dice que en la tarde recibe
Bueno, vamos a ver si... 860. Ah, ya, gracias. ¿Ha comido algo en la mañana? Nada, ¿no? Ingerí una taza de Ah, leche. no, acá está. Ingiere una taza de leche y una taza de avena, pero no dice a qué hora, ¿no? No me dice. Pero suponiendo que él haya ingerido en la mañana, vamos a ponerle que la taza de avena lo tomó en la mañana, como desayuno, a las 8. ¿Cuánto tiene una taza? Taza de avena. 50 ¿Cuánto tiene ml. una? ¿Será que tiene 50 ml una taza? 100, licenciada, ¿o no? 250 Ya, ml. ya, Sí. depende del tamaño, ¿no? Pero generalmente está entre 200 a 250, hasta 300, ¿no? La taza es un poquito más grande, por ejemplo, esos vasitos hablando de las mantequillas, que son los más comunes, ¿no? Esos traen 250 ml. Entonces, por eso les decía, es muy importante saber, ¿no? Generalmente cuando uno trabaja ya en una institución, conoce más o menos las medidas, ¿no? De las tazas, de los vasitos que manejan, ¿no? Entonces es muy importante, le voy a poner 250, ¿ya? Pero es importante saber, y si uno no sabe, pues medirlo, no hacerlo al azar. Vamos a hacerlo por turno, ¿ya? Total. Por ejemplo, a mí de esta forma me gusta hacerlo más. ¿Por qué? Porque voy a iniciar con lo primero que le di y voy a ir sumando los 300 que serían, ¿cuánto? 550, ¿no ves? Esto sería todo lo que mi paciente ingiere en la mañana. Por eso le dije, vamos a separarlo y vamos a ir haciéndolo por turno. En la tarde dice que presenta diuresis, ¿no ves? No, vomita, dice. Ha estado con vómitos abundantes, dice. En la mañana vomita 450. Entonces le pongo a la hora. No me dice qué hora, solo me dice que fue en la mañana. ¿No ves? Egresa el vómito porque presenta vómitos de 350. Ahora, ¿qué más dice? El vómito le dicen es 450. Ah, ya, gracias por la corrección. ¿Ves? 450. Ya, ay, 500 le puse, 450. Ahora, dice que aparte del vómito, también que presenta diuresis. Sí, diuresis de 350 en la mañana. Sí, sí. Ya, también no me da la hora, ¿no? Pero me dice, presentó una diuresis. Diuresis de 350. 350, me olvidé de los centímetros cúbicos. Entonces, 450 más los 350, 800, ¿no? Sí. Después, ¿qué más? A ver. Dicen, ¿Algo más? supuestamente Diga. vomitó 3 veces. Vomitó en ¿3 la veces? mañana, en la tarde y en la noche. Ya, solamente estamos haciendo de la mañana. Dice, vomita todo el día, dice, ¿no? Por la mañana 450, en la tarde me dice 800 y por la noche 150, ¿sí? Ahora, lo estoy haciendo por turno, ¿ya? Para que ustedes, en la mañana nada más no pasó, ¿sí? Solo eso pasó. Un segundito, le voy a Lisa mentir. orina, Lisa. Pero ya le pusimos, pues, diuresis. Ajá, diuresis le había puesto. Pero me refería a la diuresis. Y filas en la parte inferior, creo que sí. Me refería a la diuresis. Un segundito, voy a insertar más filas, ¿ya? Es que lo vamos a ir haciendo por turno. ¿Por qué? Porque todos los datos que me dan son directamente de 24 horas. Ya no lo había tomado en cuenta eso. Y prefiero que aprendamos a hacerlo por turnos, porque los balances hídricos nosotros los realizamos por turno, ¿no ven? Entonces, si yo estoy en el turno de la mañana, pues yo tengo que cuantificar todo lo que mi paciente presente en el turno de la mañana.
Y así sucesivamente. No quiere subir, no sé qué le hice. No quiere. Un segundito, denme. Ay, me sale en forma de imagen y ya no lo copié en imagen. Pues sí, no. Sí, me sale como copiado en imagen. Un segundito, ¿eh? Vean. Cambiar de... Entonces vayan ustedes haciéndolo, vayan ordenándolo por turno. Y me van a decir, vayan calculando las pérdidas insensibles, ya que tenemos el peso, calculen las pérdidas insensibles en 24 horas. O también pueden hacerlo por turno, ¿no? ¿Dónde está insertar tabla? Esto tiene 6 tablas. 6 por turno serían otras 6. Y me avisan. Ay, van a ser hídrico. A ver, que dejemos las 8. Dice. Venga, les voy a volver a presentar un segundito. A ver, esto sería mañana. Tarde. ¿Dónde está? Ya. Vamos a poner combinar. Balance. Le hemos puesto el peso de nuestro paciente. Ahora sí, vamos a volver a compartir. Me avisan cuando les aparezca. Dicen, buenas tardes, una preguntita. Diga, ¿El día de mañana vamos a tener clases presenciales ya o les van a seguir siendo escribí, virtuales? ya les respondí. Revise el grupo. Ya le dicen, gracias. A ver, van a disculpar, lo estaba volviendo a hacer. Aquí era la mañana, es la famosa taza de avena. Habíamos dicho que eran 250, ¿no? Y la venoclisis, que era también en la mañana, dice que recibió venoclisis. ¿Cuánto era la venoclisis? 200 cc. Gracias. Aquí no me la voy a poner venoclisis. 200, ¿no?
Dice, no, Mañana. por la mañana es 300 y por la tarde es 200. Ya, en la mañana es 300. Eso, no se confundan. Total 250 más 300, habíamos dicho que era 550, ¿no ven? Ahora, en esta parte, en los ingresos, igual, no me da la hora, pero me dice que en la mañana mi paciente presenta vómito. ¿De cuánto? ¿350? 450. Gracias, de 450. Lo mismo, le pongo total 450. Puedo ir sumándolo, ¿para qué? Para que no espere hasta el final y recién esté sacando, ¿no? Porque muchas veces se me descompensa un paciente, entonces no tengo tiempo y yo tengo que pasar mi turno entregando cuánto de balance hídrico, con cuánto de balance hídrico estoy dejando a mi paciente. Entonces yo puedo ir sumando el total. Después presenta también diuresis, me dice, ¿no? En la mañana. Esta sí era de 350, ¿no? 350 centímetros cúbicos. 450 más 350. 800. ¿Ya? Entonces, ahora sí, no recibe nada más mi paciente en la mañana. Entonces, yo puedo hacer mi balance hídrico del turno de la mañana, ¿sí? Donde digo que mi balance hídrico, voy a combinar. Mi balance hídrico del turno de la mañana va a ser igual, dijimos, 550 menos 800, porque dijimos que balance hídrico era igual, después no igual, che. Ay, me olvidé con cuál se acaba igual. Qué grave. Balance hídrico es igual, dijimos, al ingreso menos el egreso. ¿Sí? Donde digo que mi balance hídrico del turno de la mañana va a ser igual al ingreso, que era 550, ¿sí? Centímetros cúbicos, menos mi egreso de 800 centímetros cúbicos. Acá puedo aplicar la ley de los signos, ¿no? Más por menos. Menos. Entonces, 550 menos 800. 250. Menos 250. Ya, entonces podría poner directo los 250 menos 250 centímetros cúbicos, ¿no ven? Entonces, mi balance hídrico del turno de la mañana es igual a menos 250. ¿Qué quiere decir esto? Que mi balance hídrico es... Que ha perdido, ¿no? Más de lo que se ingresó. Exactamente, mi balance hídrico es negativo. ¿Sí? Eso me quiere decir este resultado. ¿Me dejo entender? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Diuresis. Ahora sí, me voy a hacer el balance hídrico del turno de la tarde, donde los ingresos en la tarde es de, a ver, voy a leer. Me dice, presenta, me habla de la venoclisis, ¿no? Me habla de quien quiere, la taza de leche. No me dice, ¿no? ¿Qué hora le ingirió la taza de leche? Pero yo voy a suponer que, como no lo registré en la mañana la taza de leche, ¿no ves? Por eso es que lo voy a poner acá. Taza de leche. ¿Cuánto es la taza de leche? 250 se puede poner igual. Claro, porque es la misma taza, ¿no ves? Ya, entonces tenemos que tener mucho cuidado por decir, si yo sé que mi taza es de 200, bueno, miren, esta taza es otra taza, ¿no? Esta taza es la que yo necesito. Se dan cuenta que hay que cuidar mucho la parte de la ortografía, ¿no? Porque si yo le pongo el otro tipo de taza, me refiero pues a otra cosa, ¿no? Sin embargo, si yo le pongo con Z, me refiero a la taza que todos conocemos. ¿Ya? Entonces, igual habíamos dicho que las tazas medían 250, ¿no? Y que también mi paciente
Dice que en la tarde también, ¿no? Me habla de que hay, por venoclisis le ha ingresado, ¿cuánto? 200. Venoclisis. Ahí van a disculpar, no las escuché. 200. 200 pesos, Lisa. Ya, gracias, 200 cc. Ya, ahora, ¿algo más que haya ingresado en la tarde? A ver. Nada. Nada, Lisa. Me dice que, pero sí que ha egresado. Ah, ve, miren, acá me olvidé de sumar 250, esto es para la tarde ya. 250 más 200, 450, ¿no ves? Ahora, en la tarde, pero me dice que en la tarde, acá, este cuadrito es que tengo que usar, presenta vómito también, ¿no ves? Pero ya no vomita tanto como en la mañana, porque solamente ya aquí vomitó 80, ¿no ven? ¿Qué más? ¿Cuánto de diuresis? 120. Ya, entonces también en la tarde presenta una diuresis, de 120, ¿no? 120. Entonces 80 más 120 son 200. ¿Qué más pasa en la tarde? Nada más, ¿no? Porque en la sangre, en la noche le transfieren la sangre. Le han transfundido bueno, no dice a qué hora. Suponemos qué hora quieren que le transfundan el paquete globular, porque no dice en nuestro caso. En la noche. Ya, perfecto. Entonces ahí terminó. Este es mi balance hídrico del turno de la tarde. No tengo nada más para la tarde. Entonces digo lo mismo, aplico lo mismo, donde me dice que... Aquí la voy a hacer, me había aparecido. Este va a ser mi balance hídrico para la tarde y este lo voy a poner para la noche. Donde en la tarde ya pues mi ingreso fue de 400 cc. 450. Y mi egreso fue apenas de 200. ¿Ya? Entonces en sí no voy a aplicar la ley de los signos, ¿no? Porque si aquí vuelvo a aplicar la ley de los signos, me va a salir mi balance negativo, ¿no? 450 menos 200. 250. 250, ¿no? Puedo decir que siempre va el signo del mayor, ¿no? Ahora, lo puedo poner y si no lo pongo, se supone que es positivo igual, ¿no ves? Se sobreentiende, ¿sí? Entonces, sí. Para el turno de la tarde ya mi balance hídrico ya no es negativo, si ustedes se dan cuenta. Ya me sale positivo, ¿no ves por qué? Es de 250, pero ya no lleva el signo menos, sino que lleva el signo más, ¿no? Utilizando la ley de los signos, dice que no usamos el signo del mayor, ¿no? Más por menos, o más por más. Bueno, pero en este caso que mi balance hídrico es positivo. ¿Qué quiere decir? Positivo. ¿Qué quiere decir en este caso? Positivo. Así. ¿Qué me dice estos 250? A ver. Que está bien el paciente, que no ha perdido, bueno, más de lo que se le dio, ¿no? Exactamente, no me indica que está bien, ¿no? Pero por lo menos me dice que ya no ha perdido. Le voy a cambiar de color, a ver, a esto sí puedo. Vamos a cambiar de color. Bueno, Dice, entonces cuando da negativo significa que es pérdida. Exactamente, ¿no ves por qué? Porque está egresando más de lo que ingresa. En este caso dice que está ingresando más de lo que mi paciente está perdiendo, porque esta parte me habla, le voy a cambiar el color de la letra.
Bueno, esa no es la letra. Bueno, ahí más o menos, para que se den cuenta. Esta parte es egreso y esta parte es ingreso. ¿Sí? Entonces, miren, en la primera parte está mi paciente, ha recibido 550, pero ha perdido 800. Sin embargo, en esta parte, en la tarde, este es el turno tarde ya. Mi paciente ha recibido 450 y ha perdido solo 200, o sea, que hay más ingresos que egresos. Sin embargo, en la mañana fue lo contrario, ¿no? Hubo más egresos que ingresos. Por eso mi balance hídrico ahora es negativo y acá ya es positivo. Ahora vamos a ver para el turno de la noche, donde en la noche me dice qué ha pasado con mi paciente, qué ha recibido vía o qué ha ingresado en mi paciente en la noche. Solamente me habla de venoclisis, ¿no? De 500. ¿Sí? ¿O algo más han encontrado ustedes? Ahí está. Venoclisis dice que ha recibido 500 centímetros cúbicos. 500. Ah, pero habíamos dicho que le íbamos a transfundir, ¿no? ¿Sí? Sí, Lisa. 180. Ya. Entonces, también en la noche, mi paciente recibe paquete globular, ¿no? Paquete globular se llama sangre, sería la sangre. El paquete globular, ¿cuánto trae de sangre? Yo también tengo que conocer cuánto viene en un paquete de sangre. 500, No, 400, no me acuerdo. tampoco. 150. Peor, tienen 300 centímetros cúbicos de sangre. ¿Ya? Entonces, por eso es importante conocer cuánto trae un paquete globular, cuánto trae un paquete de plasma, cuánto trae un paquete de plaquetas, de crioprecipitados. Entonces, generalmente ustedes siempre se van a fijar, los paquetes globulares vienen con 300, fuera que la misma bolsa está identificada donde me dice cuánto tiene, ¿ya? Y el plasma viene entre 150 a 200 centímetros cúbicos también. Y las plaquetas traen 50, ¿ya? Entonces, pero siempre ustedes verifiquen, fíjense todo lo que le vayan a administrar, digamos, ¿no? Cuánto de volumen trae. En este caso ya serían ahí 800. Y bueno, no me dice nada más que haya ingresado, ¿no? Entonces me voy a la parte de egreso, donde en la noche dice que mi paciente continúa vomitando, ¿no ven? Vómito. Presenta un vómito de... En la noche, 58. ya, 150. ya, de 150. Entonces, vomita, sumo los 150, que hay 1500 le planteé. Ya, ¿qué más pasa en la noche? ¿Qué más ha perdido? Vomita, ¿dónde está? Orina. Ya, perfecto. También presenta diuresis. Diuresis de 580. ya 580. ¿Y qué más pasa? Deposición. Ya puedo ir sumando estos 580 más 150. A ver, 580 más 150. 730. Sí. Ya. Y presenta, me dice, una deposición, ¿no? Posición. ¿De cuánto? 180. 150. 180. Ah, de 180. Seguramente fue líquida, no sé, pero ya la pudieron cuantificar, ¿no ven? Ahora, 180 más 730. Le hice una preguntita, pero ahí dice solamente que le hicieron una transfusión. Y los 180 sale lo que es de la deposición que tiene de la noche. Claro.
La transfusión, aquí está, pues la transfusión es ingreso. Dijimos que la transfusión lo íbamos a hacer en la noche, ¿no ves? Ah, bueno, no me di, pero Lo digo dice, por pues, la cantidad, Lisa. no, Ahí me pero, refería. pero ya, pues, por eso dice, le realizan, mire, dice, le han transfundido una unidad de paquete globular en el miembro superior derecho. Yo sé que la transfusión de paquete globular, o sea, de sangre, es de 300 centímetros cúbicos, por eso acá lo puse. Es transfusión, entra. Todo lo que entra por vía parenteral va en ingreso, ¿no ve? Acá está mi transfusión. Y dice después, presenta o hace una deposición de 180 centímetros cúbicos por la noche. Acá está la deposición de 180. Lisa, está bien, solo que me confundí. Ya, está bien. Ahora 730 más 180. Dicen sería 580 más 180, 760. 910. ¿Así? Sí, Lisa. Ah, gracias. Entonces me voy a hacer mi balance hídrico del turno de la noche. Dicen en la suma sería de 580 más 180 sería 760. Bueno, han sumado mal entonces. ¿Quién ha sumado mal? A ver, yo voy a sumarlo. Ustedes ya me han hecho dudar. 150 más 730. Ah, es 880. ¿Ven? Miren. A ver, 150 no. 150 más 580. Más 580. 730. Está bien, más los 180. 910 está bien. Es 910. Sí, sume. Miren, 150. ¿De dónde saldría? Miren, por eso, pues, escuchen. 150, ¿no ve? Inicio con los 150. Aquí está. 150 más 580, 730. 730 más 180, 910. ¿Sí? Sí, yo lo estaba haciendo al revés. Ya, eso. No, ve, yo ya estoy poniéndolo al revés. Ahora sí. Ingresó 800. ¿No? 800 menos los 910. ¿Cuánto es 800 menos 910? Menos 110. Ya, 110. ¿Por qué es negativo? Vamos a utilizar el signo del mayor, ¿no? 910. Entonces, para la noche me está dando igual un balance hídrico negativo, ¿sí? Lo voy a bajar más abajo. Ahora lo voy a explicar. Acá está. Mañana, tarde y noche, ¿sí? Ahí están mis balances hídricos. Ahora, digo que en el turno noche, ¿dónde está combinársela? Mi balance hídrico, este me voy a copiar mejor porque ya sé que es negativo. Me dio igual negativo, pero de, ¿cuánto es? 110, ¿no? 110, balance hídrico negativo. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Lisa. Pregunto. Sí, Lisa. Ya. Estos balances hídricos por turno se les llaman balances hídricos parciales. ¿Ya? ¿Por qué? El turno noche hace el balance hídrico total. ¿Qué quiere decir el total de las 24 horas? ¿Ya? Entonces, cada uno hace su balance hídrico por turno. Son balances hídricos parciales. Pero ya la encargada de hacer el balance hídrico total es la enfermera del turno noche. Hace el balance hídrico de las 24 horas. ¿Dónde está? Combinar celda, acá le voy a poner. Balance hídrico, entonces, de las 24 horas sería, esto sería igual. Ahí. La suma de todo lo que ha ingresado y todo lo que ha egresado. Y ese va a ser mi balance hídrico total.
O sea, estaría hablando, aquí les voy a poner, todo lo que ha ingresado en el turno de la mañana fue, ¿cuánto ingresó en la mañana? 550. Ya, 550 más los 450 más los 800 de la noche, ¿no ves? ¿Cuánto esto me da? Igual a 550 o 450 más 800. 1800. 1800. Sí, 1800. 1800. Ahí está. Ahora voy a irme a todo lo que ha egresado. Bueno, no era en la mañana, era de 24 horas este. 24 horas, es todo lo que ingresó, ¿no ves? Estos serían todos los ingresos que hubo en 24 horas. Ahora me voy a sacar todo lo que egresó en 24 horas. En la mañana, que fueron 800, ¿sí? En la tarde, que fueron los 200. Y en la noche, que fueron los 910. ¿Cuánto me hace la suma de todo esto? 1910. Ya, perfecto. Entonces yo digo que mi balance hídrico va a ser igual ¿a qué? 1800 menos 910. 1800 menos 110. Ya, menos 110, ¿sí? Entonces, mi balance hídrico de 24 horas va a ser igual a menos 110, que estaría hablando de un balance hídrico positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿ya? Y de esta forma yo hago mi balance hídrico de las 24 horas. ¿Sí? Y ahí está mi balance hídrico de 24 horas. Sería la resta del balance. De los 3 turnos. Ingresos. Exactamente. No es más que eso el balance hídrico. Pero tengo que tomar en... y des en cuenta que aquí no hemos tomado en cuenta las pérdidas insensibles. Y les había dicho que deberíamos tomarlas, ¿no ve por qué? Porque no contamos con lo que es el peso del paciente. ¿Sí? Ahí está. Aquí me falta el dato del diagnóstico del paciente, ¿no? Porque tengo también el diagnóstico del paciente. No hemos puesto las pérdidas insensibles y debimos haberlas puesto, ¿sí? En el caso que hubiéramos utilizado las pérdidas insensibles, ¿cuánto de pérdida insensible tiene mi paciente? Porque le dije, vayan sacando las pérdidas insensibles. Voy a ir a esta presentación, pérdidas extraordinarias, ¿no? Como no me dice que tiene hipertermia, no me dice que tiene sudoración leve, moderada o diaforesis profusa, no me dice que tiene taquignia. ¿Ha tenido alguna cirugía? A ver. ¿Dónde está mi caso? Por acá, no sé, a ver. El señor Pérez, de 75, está internado en el servicio de traumatología por haber sufrido traumatismo. No, no me dice tampoco que ha tenido cirugía, no me dice que ha sangrado, que ha tenido un drenaje, que le han hecho, que tiene secreción, que le han hecho algún examen, ¿no? Entonces yo puedo tomar en cuenta directamente cuánto es el valor de las pérdidas insensibles. A ver, lo normal que se pierde. ¿Se acuerdan? De 800. ¿No ven? Podría sumarles esos 800. ¿Dónde iría? ¿En el ingreso o en el egreso? En el egreso. Exactamente. Imagínense, si yo tomo en cuenta las pérdidas insensibles, mi balance va a salir aún más negativo. ¿Sí?
Pero no lo voy a tomar en cuenta, ¿por qué? Porque no me dice está con hipertermia, está con taquignia, entonces por eso no lo estoy tomando en cuenta, ¿ya? Y acá está, aquí está su tarea para ustedes. Vayan escribiéndolo. La señora Sonia González Morales, de 45 años de edad, de 68 kilogramos de peso, mide unos 70 centímetros de altura, regresa a la unidad a las 13 horas, procedente de quirófano tras ser intervenida de una litiasis biliar. En las órdenes médicas se le indica que debe realizarse el balance hídrico de la paciente. La paciente es portadora de una sonda vesical permanente y un drenaje de Kerr, dice, ¿no? Ahora, las pautas. Dice que está recibiendo solución glucosado al 5%, está recibiendo solución fisiológica cada 8 horas y la cantidad recogida a través de la sonda y el drenaje hasta las 0 horas, o sea, hasta la medianoche, es por aspiración, se recoge 350, por el drenaje de Kerr 225 y por la diuresis 30 centímetros cúbicos. Y piden que realicen ustedes su balance hídrico. También, miren, nos da el peso, nos da hasta la altura, pero esta paciente ha sido intervenida quirúrgicamente de una litiasis biliar, o sea, estaríamos hablando de una colecistectomía. Bueno, no me dicen, ¿no? ¿Por qué vía? Solamente me dice que es una litiasis. Y ustedes realicen el balance hídrico. Ahora, aquí le falta un dato. ¿Por qué? Porque dice que esta paciente ha vuelto a su unidad a las 13 horas. O sea, me da a entender que ha estado en quirófano 13 horas, ¿no? Y me dice que haga el balance hídrico. Y tome en cuenta solamente el suero, ¿no? Que mi paciente está recibiendo. ¿Ya? Entonces, por el tiempo, vamos a quedar aquí. Les voy a pasar 3 casos clínicos más. A ver si los tengo ahorita para presentárselos. Este está más fácil. Ese, ¿dónde está? A ver si los tengo. A ver, ¿dónde está? ¿Los va a pasar, licenciada? Claro, para que ustedes hagan su tarea. Ya. Alison también nos va a tomar lista, dijo. Ah, sí, sí, ahorita les voy a tomar la lista, eso sí. A ver, ¿dónde están los casos clínicos? Les voy a explicar las pautas para que ustedes resuelvan estos casos clínicos. Dígame. No, es que pensé que íbamos a hacer los casos clínicos con las pérdidas insensibles, eso quería saber. No, les dije que no vamos a tomar en cuenta porque mi paciente no ha sido intervenido quirúrgicamente, no estaba con hipertermia, no estaba con taquignia, entonces por eso no. Pero en el segundo caso sí, porque la paciente es una paciente postquirúrgica. Entonces ahí sí tienen que tomar en cuenta y eso ustedes lo van a hacer. ¿Dónde está? Está bien, Lisa. Pero les voy a mandar aparte de esos 2 casos más. Casos clínicos, acá está. Aquí está. Estos casos clínicos, ahorita se los voy a presentar, les voy a explicar. Un segundito, quizás nos vamos a pasar un poquito del tiempo, pero para que no se vayan sin tareas. Acá está, casos clínicos. Ya, la anterior semana les había dado, en todos los subgrupos les mandé lo que son con las fórmulas de goteo que resuelvan, ¿no? A modo de recordar. Ahora, ¿para qué? Para que ustedes apliquen ya en estos casos clínicos. Por ejemplo, este caso me dice que la paciente X posoperada de la parotomía exploratoria, entonces aquí me dice que sí, no tengo que aplicar lo que es la pérdida insensible, porque esta es una paciente postquirúrgica ya. Se encuentra en su unidad despierta, lúcida, con vía periférica permeable, recibiendo solución fisiológica 0,9% a 45 gotas por minuto durante la mañana. No se olviden, por eso el turno de la mañana tiene 6 horas. El turno de la tarde tiene 6 horas y el turno de la noche tiene 6 horas, ¿ya? Durante 12 horas, ¿no? 12 horas, gracias por la corrección. Y entonces, durante la mañana dice que recibe una taza de anís, durante el almuerzo ingiere una sopa de arroz, me da la cantidad, ¿no?, que ingirió. Durante la tarde recibe una taza de té y su goteo de suero, que estaba en la mañana, ¿se acuerdan que estaba a 45 gotas? Ya para la tarde le suben a 60 gotas por minuto. En el turno de la noche le bajan de 60 gotas, miren que le están bajando a 40,
Y en la noche ingiere una sopa, 350 cc. Sin embargo, a las 9 de la noche, si me da hora, yo pongo la hora. Si no me da hora, le pongo el turno, ¿ya? Así como hicimos en el ejemplo. Durante la noche dice que presenta a las 9 de la noche vómito alimenticio de 200 centímetros cúbicos y se le administra metoclopramida, ¿ya? Cada 8 horas. Bueno, acá le vamos a borrar porque solamente le vamos a poner, acá le vamos a poner, esto le voy a cambiar, ¿ya? Porque hay una confusión. Metoclopramida, PRN. O sea que la administraron, ¿no? Por una razón necesaria y luego cada 8 horas. También dice que recibe ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas. Acá me da los horarios que está recibiendo la ceftriaxona y presenta una bolsa de colostomía donde elimina 360 centímetros cúbicos en la mañana, en la tarde 400 y por la noche 800. Su diuresis fue por la mañana de 550, por la tarde de 650 y por la noche de 900. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a poner, bueno, aunque a lo último está, al final les voy a mostrar, están las de ambos casos clínicos. Ese es uno. Este es el siguiente caso clínico, donde esta también es una paciente postquirúrgica. Esta está en la unidad de cuidados intensivos, operada de cranectomía. Está despierta, llamado ese orden, se encuentra en NPO con vía periférica permeable, recibiendo solución de estros al 5%, 30 gotas por minuto por la tarde. Recibe, ¿dónde está? Por la tarde, le suben el goteo, ¿verdad? De gotas a 50 gotas y en la noche le bajan o le siguen subiendo a 55, ¿no? Por minuto. Está con sonda nasogástrica, caída libre, donde elimina secreción biliosa de 50 centímetros cúbicos por la mañana, 200 por la tarde y 350 por la noche. Presenta sonda Foley a caída libre, durante la mañana con diuresis de 800, por la tarde de 500 y durante la noche de 1200. Durante la noche dice que presenta sangrado de la herida operatoria de 100. Y deciden realizarle el laboratorio y presenta un hematocritro del 25%, por lo que le transfunden, dice, 2 paquetes globulares durante la noche de 300 centímetros cúbicos cada uno. Recibe medicamentos, aquí están los medicamentos que está recibiendo la paciente. Y aquí está la tarea, que me pide que yo realice con la fórmula de goteo cuánto va a ingresar de solución por hora y por turno. Que realice la programación de medicamentos. Aquí tengo estos medicamentos para programar. En el caso del primer caso, me dice que ya la ceftriaxona está programada, ¿no? Y que da metoclopramida. Mire, recibió la primera dosis cuando presentó el vómito, ¿no? Presenta vómito y la administran la metoclopramida y luego cada 8 horas. O sea que aquí yo tengo que programar la metoclopramida a la hora que le administren y después a las 8 horas, ¿no? No se olviden que van a hacer el balance hídrico de 24 horas. Ya. Después dice realizar el balance hídrico, tomando en cuenta que los medicamentos se diluyen con 20 centímetros cúbicos de solución. Y los antibióticos con 100, ¿no? De solución fisiológica a 0,9%. Entonces tienen que realizar el balance hídrico por turno y el de 24 horas. Lo voy a poner acá por si se olvidan. Realizar el balance hídrico por turno y de 24 horas. Tomando en cuenta ya lo que les dije anteriormente. Y este sería el balance hídrico que ustedes tienen que realizar. ¿Ya? Entonces les estoy pasando 3 casos clínicos. ¿Preguntas? Listen, de los casos clínicos de cada uno va a ser de 24 horas también. Claro. Así que hicimos en el ejemplo. Lo mismo ustedes me van a hacer. Sino que ya aquí me van a aplicar las fórmulas de goteo y me van a aplicar la programación de medicamentos. No se olviden de los horarios estándar para la administración de medicamentos. Con eso yo voy a ver si ustedes manejan o no la programación. Hay horarios estándar para programar medicamentos. Dígame. Ese es el Carden, ¿no? Así es. Es el Cardex. ¿Ya? ¿Pregunta? De cada caso clínico, entonces, licenciada, tendríamos que hacer el Cardex y el balance hídrico, pues, ¿no?
Así es. ¿Por qué? Porque ustedes quizás me dicen, me hablan del CARDEX, ¿no? ¿Por qué? Porque les voy a mostrar ahorita, para que ustedes se den cuenta y no me digan que yo miento, que pues en la tablita o en el formato, el formulario, el instrumento, como ustedes quieran llamarlo, de balance hídrico, ay, van a disculpar, este es de quemadura. ¿Por qué les puse? Para los que van a exponer quemaduras, por favor, averígüenme las fórmulas que se utilizan para los quemados, ¿ya? Cómo es que vamos a administrar los líquidos, porque es muy importante también, porque en ellos se hace balance hídrico también. Entonces, ay, que lo hice, lo cerré en mi presentación. ¿Dónde está? Acá está. Aquí está. Les voy a compartir. Ahí está. Miren. ¿Por qué? Porque me pide la hora, ¿no? La hora que yo tengo que administrar. Entonces, donde yo tenga la hora, tengo que ponerle la hora. Y si no tengo la hora, le pongo el turno que estoy administrando. ¿Sí? Ahí está. Este es el caso que resolvimos y para que les saquen una fotito, este es el caso que ustedes van a resolver. ¿Preguntas? Lisa, ¿podemos trabajar directamente en las... A ver, una sola persona, levante la mano, mejor le voy a dar la palabra. Ahora sí. Denise, dígame. Le preguntaba a Lisa si podíamos trabajar el práctico, mejor dicho, directamente en las hojas de CARDEX, de enfermería y directamente en las hojas de balance hídrico. ¿Pueden? Háganme un favor, ahorita la verdad yo estoy de vacaciones y no tengo la hojita que utilizamos en el San Juan de Dios, pero el modelo es ese. Mándenmelo, por favor, el modelo que usted tenga, Denise. Si lo veo que es similar al que les puse, se los comparto y ustedes lo aplican directamente en las hojas de balance. Lisa, ¿Su privado, Lisa, o al grupo? A mi privado, Denise. Ahora sí. Ya. Jacqueline, dígame. Lisa, ¿puedo retirarme, por favor? Que mi batería se me está acabando y vine a recoger a mi sobrina de la guardería. Ya, depende de usted, Jacqueline. Ya, Es que va a llamar Lisa, por eso le pregunto. Ya, Jacqueline, puede retirarse. Ya. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Dígame, Denise. Me volvió a levantar la mano desde hace rato. No, Lisa, me olvidé de bajarla. Ya, perfecto. Bueno, vamos a finalizar. De todos modos, Claringo va a ser quienes asistieron y quienes no, ¿no? Porque las personas que asistieron pues van a poder realizar el balance hídrico y quizás a las personas que no asistieron les va a costar, ¿no? Fuera que faltaron 10 personas de las 49 que tengo inscritas. Buenas tardes, una preguntita. Buenas tardes. En el anterior caso que nos ha dado para sacar las fórmulas, hemos sacado en lo que son las tareas, la fórmula para las gotas, fórmula para volumen y fórmula para lo que son el tiempo, ¿no? En el último había dos casos al finalizar que decía que cuántos frascos debo tener para... Ese es cálculo de dosis, todavía no vamos a hablar, ¿ya? Es cálculo de dosis. Lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos quemadura. Porque ahí también hay fórmulas, entonces ahí vamos a tocar ya, porque si ahorita me pongo a explicar no vamos a pasar, fuera que ya no pasamos del tiempo. Ya, pero no hay problema, les voy a explicar también. Ya, entonces el cálculo de dosis pediátrico no lo hacemos todavía. Si no pueden, no lo hagan. La próxima clase, háganme recuerdo para que lo hablemos. La próxima semana también voy a estar revisando ya los cuadernos, porque con todos los grupos la próxima semana nos vamos a estar viendo. Entonces ahí yo también voy a ver, bueno, la próxima clase vamos a hablar. Me hacen recuerdo, por favor, ya, que toquemos la parte de dosis, porque como vamos a ver todavía quemaduras y ahí también entran otras fórmulas, entonces ahí podemos tocar todavía dosis, porque vamos a seguir viendo balance hídrico. Ya, entonces los otros dos grupos se preparan, los que es curaciones y quemadura. Ya, la próxima clase sí o sí lo vamos a ver, y ahí por favor me hacen recuerdo que les hable de los cálculos de dosis. Así una repasada a grandes rasgos y ya para que se acuerden y puedan resolver ese ejercicio. Dígame, Jessica. Elisa, disculpe, yo recién entré en la clase anterior y me dijo que me una a uno de los dos grupos, de los últimos. Y hablé en el grupo, uno de ellos me respondió, pero me ha dicho que ya habían hecho el trabajo, y el otro grupo, no sé quiénes eran, no me han respondido. No hay problema, le voy a dar la próxima clase, me recuerdo, le voy a dar tema. Ya, está bien, dice, gracias. Ya.
Listo, entonces nos vemos la próxima semana y en los subgrupos pues ya estamos trabajando en forma individualizada, ¿no? Bueno, aunque lo mismo, pero ya con cada grupo ya estoy coordinando. ¿Va a ¿Listo? tomar lista, Lisa? No, aquí finalizamos, por eso le digo, me voy a dar cuenta, Claringo, en la presentación que ustedes hagan, ¿ya? Listo, entonces con esto finalizamos la clase, nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Lisa.